Bueno, yo creo que cuando nos conocimos, que hubo un amigo común, que es el culpable de todo, que es Luis Emaldi, que es el culpable de todo esto, de que yo esté aquí. Sí, sí. Nos puso en contacto en Irún, me acuerdo ahí en una cafetería tomando unas cervezas, estuvimos, y nos comentó el tema de una obra que se publica precisamente ahora, que es Sueños de Identidad. Bueno, pues le dijimos, oye, pues nos la pasas y tal, y la miramos y la leemos y tal. Bueno, yo fui a casa, me la leí, fui a Vitoria, me leo y dije, joder, de mayor quiero ser como él. Joder, es que la verdad es que me dais envidia, me dais envidia decir cómo podéis, la verdad que cada uno se dedica a una cosa, pero poderlo hacerlo, cuestiones que son problemas de la vida diaria, problemas no solo de las sociedades contemporáneas, como es el tema de la identidad, de un nivel tan importante, oye, pues agarrarlo, ponerlo y situarlo en unos contextos muy curiosos. A mí me parece que una de las cosas que la obra, que la he vuelto a releer, son dos cosas de ti, Javier, que me gustan. Primero, que tocas temas muy actuales, es decir, que no andas ahí, es decir, esto de la Bernarda, el no sé qué, todas estas cosas, ¿no? No, al pan pan y al vino como locos, venga, la primero. Entonces, ser como muy directo. Y que también otra cosa me pareció a mí, por eso me quería ser como tú, porque haces una cosa que es tan difícil, para mí es tan difícil, la identidad, las identidades, el esto, para otro, todo este rollo que hay, lees un montón de literatura, de estudios que hay y demás, y dices, oye, una cosa muy sencilla. Hacer difícil lo sencillo es dificilísimo, y eso para mí lo admiro. Luego había otra cosa, y es que lees la obra y te descojonas, por no decir otra cosa. Es decir, pero a lo grotesco lo hace lo normal, y lo trágico se hace muy divertido. Y entonces yo creo que hay como aquí, como algunas en la televisión les ponen que son la princesa de no sé qué, la otra de no sé qué. Yo he dicho, pues mira, yo creo que este caballero es como el rey de las fargedias, es el rey de las fargedias, es decir, de esa mezcolanza de hacer cosas no cómicas del todo, pero sí divertidas, de problemas y de situaciones muy complejas que vivimos en este momento actual. Bueno, hasta ahí la loa del autor, la loa de las obras. Yo la obra, ¿cómo se llama? Yo en el prólogo ya me extiendo bastante sobre el tema de sueños de identidad. Bueno, a mí cuando lees ¿qué es el tema de la identidad? Es un problema que hay algunos autores que dicen que es la gran cuestión como equiparable a la conciencia. Es decir, que así como la libertad de conciencia ha sido parte de la historia de todos los europeos durante siglos, y de guerras y de un montón de cosas y demás, y de soluciones también a problemas, la nueva versión actual de la libertad de conciencia sería la libertad de identidad. Es un tema que todavía las sociedades no la tenemos resuelta, no está resuelta del todo. Ahí están, no hace falta nada que mirar en mi propia familia. O sea, tampoco hay que, o en nuestras propias familias, porque no penséis que mi familia es, yo soy, una cosa es garbanzo negro y otra cosa es, bueno, o sea, lo que soy yo. Bueno, cualquier cosa. Y ahí eso me parece fundamental, ¿no? El tema de la reflexión, que yo creo, lo único que quiero decir es que pensemos un poco, nos vayamos a casa y leamos un poco y defendamos el tema de la libertad de la identidad. Sobre todo en un país en el cual casi todo se justifica por la historia, y entonces, sobre todo la identidad, y se ve en la obra, ¿no? En la obra hay los depositarios de las esencias de la historia, en la propia obra lo plasmas de forma maravillosa y contundente, ¿no? Y yo soy de los que piensan, como muchos dicen, que si hay algo que en Euskadi nunca cambia, es el presente, pero eso sí, la historia la cambia cada 4 días, el caso está para cambiarla. Es decir, el presente y el futuro, pues nos seguiremos con los mismos rollos de siempre. Y la otra obra a mí me sorprendió. Me sorprendió por una razón muy sencilla, porque es que, primero, muy atrevida. Oye, tratar un tema así, totalmente reciente, así, ser pionero, el que es pionero en un tema, pues tiene sus riesgos evidentes, pero tiene también el mérito ¿cómo se llama?, de haberlo hecho.
Y yo creo que es una obra que es relativamente, bueno, pues muy sencilla, nuevamente, es muy sencilla, que plantea, yo creo que algunos temas sobre responsabilidad, de actos anteriores, sobre miedos y demás, y luego es muy cachonda, porque al final es muy cachonda, te vuelves a reír otra vez, parece como que esta es una tragedia y no sé cuánto, y al final es otra comedia. Y entonces eres el rey de las tragedias, yo creo. Y para terminar, lo único que quiero hacer es un spot publicitario. Chan, es decir, comprar el libro. ¿Por qué? Y me dice, yo estaba pensando, una razón. Pero si no, la razón es ya la he dicho. Es decir, primero porque nos vamos a reír, porque nos vamos a poder reflexionar y sobre todo porque vamos a poder pensar y agradecer a Javier Gil, pues el que lo haya escrito él. Nada más. Maricruz. Bueno, yo os cuento un poco cómo llegué a esto también. En principio era un encargo, ¿no? Sí. La idea de montar, en mi caso, fue una lectura dramatizada sobre sueños de identidad. Sueños de identidad que tiene, yo creo, toda la riqueza de lenguaje, artística, la voluntad del contenido, de querer decir algo y de decirlo bien, pero que al final es un texto que yo creo que cuando se elige la forma de teatro nace también con la voluntad de ser representado. Sí. En ese sentido, habría que comprar el texto y habría que montarle este texto y hacerlo en teatro, que yo creo que es donde vive realmente, ¿no? El caso es que llegó el encargo de hacer una lectura dramatizada, que es un poco a medio camino entre lo que es una representación y lo que es una lectura individual, personal, en tu casa, en un espacio, tiempo propio, ¿no? Entonces, cuando nos llegó la posibilidad de hacer la lectura y vimos las cualidades innegables que tenía el texto, la riqueza, el estilo, la forma de expresar estos personajes tan farsescos, ¿no? Que tendréis oportunidad de conocer si compráis el libro o si acudís a una representación cuando se monte, ¿eh? Pues cuando surgió la posibilidad de montarlo, pensamos, no solo yo, el equipo que formamos para hacerlo, pensamos que darle voz a esa palabra que estaba escrita era una cosa que merecía realmente la pena. Iba a ser en un espacio, bueno, iba a estar encarnado por actores, en un espacio compartido con el público, un poco a medio camino de lo que era una representación, pero tampoco no era una lectura propiamente dicha, sino que tenía algunas pinceladas de puesta en escena de las que yo me siento muy... la verdad lo recuerdo con cariño, lo recuerdo con orgullo, formamos un equipo además interesante, y luego me gustaría citar a todas las personas que pasaron por allí. Y cuando nos planteamos cómo hacerlo en un espacio compartido con el espectador, encontramos una especie de juego que era que el propio libreto se convirtiera en un arma de lo que contaba, ¿no? De lo que iba contando el propio texto. Si habéis tenido la oportunidad de leerlo, si lo vais a tener, es bastante cómico, como decía Salvi, ¿eh? Dos hermanos que se erigen en la hueste alcazareña, deciden hacer un comando y secuestrar a los dos alcaldes de dos pueblos fronterizos entre España y Portugal. Bueno, esto, que en principio era una situación bastante cómica, destila grandes verdades de cómo nos enfrentamos a las cosas. Y cuando nos enfrentamos al problema de cómo montarlo, de si utilizar los objetos, de si leer las didascalias, lo que normalmente aparece entre paréntesis porque es representado, pues ahí yo creo que nos dio la oportunidad de sacar todo el jugo al texto, y lo que optamos fue por 7 actores, que es para los que está pensada la obra, una persona que leía las didascalias, porque son muy muy ricas, realmente merece la pena ser leídas también, en una lectura no podíamos obviarla. Y entonces le dimos el papel principal casi a Unai García, que estaba detrás. Los actores estaban en semicírculo, el público estaba como estáis vosotros ahora, a la misma altura, y entonces esa lectura de las didascalias permitía una voz, ¿no? Que en este caso esa voz del autor, que daba un plano a lo que ocurría y otro plano a cómo estaba pensado
que fuera representado, a mi juicio, interesante, rico, estimulante, y os cuento algún ejemplo, ¿no? Pues momentos que decía él, oscuro o cambio de escena, pues él que tenía un atril y un pequeño flexo, apagaba la luz y los actores cambiaban de silla, ¿no? Que estaban en una, atados a la silla, bueno, atados a la silla, no, fijos en la silla. Y digo atados, me sale por una cosa, porque optamos por no utilizar ningún objeto, es decir, que la propia palabra configurara todo el universo de Javier, salvo el libreto que tenían los actores en la mano. Y esto es lo que se convirtió en objeto de juego. Y os pongo un ejemplito solo para terminar. Hay un momento en que son secuestrados por los dos alcaldes, entonces está como medio en broma, medio en serio, pero ellos se enfadan, sacan un trabuco, en fin, intentan hacer que aquello va en serio, y para representarlo lo que hacíamos era que les quitaban el texto. Les quitaban el texto y entonces los actores que están leyendo de pronto no tienen texto, les obliga a mirar al otro lado, les crea una sensación de inseguridad que es lo que estaba ocurriendo en la obra, como un reflejo de lo que estaba ocurriendo en la lectura. Y así, varios ejemplos, en algún momento con Unai atrás, que leía Unai, están los dos alcaldes atados. Y los actores se miraban, así como diciendo, ¿cómo? Y dicen, no, lo pone aquí. Vale, pues echaban las manos atrás, ¿no? Bueno, fue una experiencia fantástica, con 7 personas, hicimos varias representaciones a lo largo del 2005 y el 2006. Nos movimos por algunas ciudades, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Ciudad Real, y fueron varias ciudades, pero no fue en un periodo dilatado, de tal manera que tuvimos también que mover bastante el equipo. Hubo un núcleo que se mantenía casi un año, eso es. Y entonces hubo gente que mantuvo su papel durante todo este tiempo y otras personas que fueron sustituidas en algunos momentos por cuestiones de calendario. La ventaja que dio aquello es que era un equipo muy vivo. Aquello estaba muy vivo, era muy rico, surgieron muchísimas relaciones humanas. Ahora todavía con Fernando nos acordamos, ¿verdad?, de algunos de los viajes, y bueno, dio la oportunidad, por un lado, de compartir, ¿no? Gracias a Javier, un tiempo, un espacio y un texto que no puedo sino concluir que merece sin duda ser representado. Y una palabra para acordarme de todos, de Arantxa Ezquerra, Óscar Picazo, Jon Sarasti, que acaba de estrenar. Acaba de estrenar una cosa también. Por supuesto, Fernando Miquel Jauregui, que nos acompaña, María Aguirre, que estuvo con nosotros también, y Javier Larreina, que también estuvo allí, haciendo de mozo. En algunas sí. Haciendo 2 papeles. Exactamente. Un placer, la verdad, estar aquí, y un placer estar aquí por este motivo, por la reedición de este texto que, a mi juicio, sigue mereciendo la pena. Muchísimas gracias, Maricruz, porque yo no tenía pensado decir esto, pero quiero empezar por ahí, que a pesar de que hay posibilidades quizá de volver a llevarla al escenario, sin embargo yo la doy por estrenada, no solamente por el hecho legal de que en España la lectura dramatizada genera gran derecho, o sea, es estreno a todos los efectos, pero es que ahora se hacen más lecturas de ese tipo, pero entonces no tanto, y esta fue una puesta en escena al estilo de la radio, como exactamente, al estilo de... Había efectos sonoros, es verdad, sí. Y lo cierto es que el público allá donde fuimos, la verdad, se lo pasó en grande. Y para mí ese es lo mejor, el mejor síntoma. Bueno, cuando llega el momento de decir unas palabras por parte del autor aquí, cuando han hablado, ¿no?, tan certeramente, tanto José Mari como Maricruz, pues la verdad es que poco que añadir tengo yo, porque la verdad es que lo han dicho casi todo, ¿no?
Pero me voy a centrar en lo que menos ha comentado, el porqué esto de la irreductible comedia cruel, y ahí ya pues seguramente tocamos todos los elementos. Y voy a empezar por el final, ¿no? ¿Por qué esto de comedia cruel? Vamos, llamo así a una estética personal que empecé a desarrollar en los años 90, ¿eh? Y que hoy en día yo no sé si tengo tan la mente en aquella estética como en algún paso más. Las fargedias que ha citado aquí, y que es el volumen siguiente, se titula así, precisamente. Sí, claro. Entonces, esta estética personal consistía en darle la vuelta a la relación clásica entre vida y escena, ¿no? O sea, si a una realidad cruel en la antigüedad griega, por ejemplo, ¿no? Correspondía a una escena trágica, es decir, heroica, lo que pretendía yo era todo lo contrario, darle la vuelta de tal manera que a una realidad percibida hoy en día a través de los medios de comunicación como trágica, como espectáculo, pues debe corresponder en la escena otra cosa, una escena simplemente cruel, sin héroes, como en una comedia. Esta era la fórmula que tenía yo y que iba en el sentido de eso que decías, dice, en el fondo hay una tragedia, porque en el fondo de estas dos comedias la hay, sin embargo, está presentada de otro modo. Claro, lo cual que implicaba la imposibilidad de la tragedia en el mundo moderno. Y yo lo creía a pie juntillas, lo sigo creyendo, pero en parte. Hoy en día, sí, en el mundo contemporáneo esto la verdad es que no es un invento mío. Yo quiero decir que empecé a calificar de comedias crueles a obras, por ejemplo, las películas de Berlanga, y esto lo señala Unai precisamente en la presentación que hizo. Las comedias de Berlanga para mí son comedias crueles. O algunas obras de Fermín Cabal, como Esta noche gran velada. El laureado actualmente Alfredo Sanzol, por ejemplo, en La respiración, que la hemos visto aquí en Donosti, ¿no? O últimamente la que el otro día tuvimos oportunidad de ver en Irún, la de Gérard Siblegas, Le Vent de Peuplier, que aquí se ha traducido como, bueno, se ha traducido, el título es Héroes, ¿no? El que ha dirigido Tamsin Townsend, y para mí es una comedia cruel también. Y es que, claro, por llamarlo de alguna manera, nuestro drama, nuestra realidad trágica del País Vasco, pese a no estar exento este drama de hechos trágicos, jamás se me hizo representable como tragedia. ¿Por qué? Por esa dimensión heroica que tiene la tragedia. Digo, a pesar de que, claro, en la realidad se ha sufrido, algo que se ha sufrido tragedia en el País Vasco. Sin embargo, el tipo de personajes que han desarrollado toda esta barbarie, porque no merece otra palabra, pues era cualquier cosa menos heroica. Entonces de ahí también esto de la comedia cruel, ¿no? Y además, los héroes, de haberlos, de nuestra realidad, me refiero de la realidad trágica, ¿no? De la escena, en todo caso, y lamentablemente, lo fueron a posteriori, tras haber sido asesinados. Claro, los héroes trágicos, la tragedia griega, lo son ya desde el principio, quizá el que menos Antígona, ¿no? Pero los Edipo, Orestes, etcétera, tienen su condición heroica está clara desde el principio. En esto que hemos vivido aquí, lamentablemente no. O sea, los héroes, que los ha habido, en este sentido, claro, lo han sido a posteriori, es decir, a título póstumo. A mí me parece una de las de lo más duro que hemos sufrido aquí. Sin embargo, también la califico ahora, o la recalifico de irreductible, porque las ediciones que hay anteriores no hablaban nada de esto, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque el tiempo la ha hecho irreductible, ¿no? Se resiste a morir, es lo que quiero decir con esto de irreductible. Y si yo me resisto a morir, por supuesto, soy muy vital, pues la comedia cruel, pues más todavía, y amenaza, ya digo, con lanzarse de nuevo al escenario. Pero es que nació ya como irreductible, ¿no? Al menos en lo que respecta a sueños de identidad, cuya acción ya has dicho dónde se desarrolla y tal, ¿no? Precisamente una anécdota recuerdo, y es que cuando le fue concedido el premio Serantes, sí, ex aequo, por cierto, porque fue con la infanta de Velázquez de
Jerónimo López Mozo, ¿no? Bueno, pues mi buen amigo Gonzalo Centeno, que era uno de los miembros del jurado, dando a entender que desde luego la plica y el anonimato se había respetado, me dice, oye, pero tú has escrito esto y dice, ¿y pretendes llevarlo al escenario? ¿No? Digo, hombre, pues sí, y añadió simplemente unas palmaditas en la espalda, como diciendo, pues a ver quién te lo pone, ¿no? Lo cierto es que efectivamente hubo una primera edición no venal por parte del Ayuntamiento de Santurce, que se enviaba a las compañías de teatro, y bueno, o no contestar o diciendo, tú estás loco. Esto es real, esto no es ya escenificación mía, esto sucedió. Sin enterar tampoco en el que también cierto periodista de X, que estaba también en el jurado, pues a partir de entonces, como había sido concebido el premio exequo con Jerónimo, pues cada vez que nos encontrábamos en algún sarao, alguna cena, alguna celebración escénica, artística por ahí, decía, bueno, ese Accessit que ha ganado Javier Gil, o sea, me rebajaba ya la condición de ganador del premio. ¿Por qué? Porque este es el ambiente que razonaba que había en este país. Y esto lo hemos notado también en las giras por ahí. Sin embargo, hay que decir una cosa, el público, que podía ser que se retrajera más del País Vasco, cazó esta obra a la primera. ¿Os acordáis? Vamos, primero viniendo masivamente, pues se estrenó aquí al lado, en el Pueblo Michelena, ¿no? Pero no solamente lo digo por su afluencia, sino porque entendió la obra de principio hasta el final. Sí. Esto es cierto. Aunque igual íbamos por ahí y teníamos otro ambiente, pero está lleno de anécdotas y muchas más que no voy a entrar en él porque sabemos todos el clima que hemos vivido. Y en cuanto a la tierra movida bajo los pies, tengo que decir que donde se expone, voy a decirlo claro, el conflicto acerca del miedo, efectivamente, esa es la clave, entre un terrorista y un activista por la paz, antiguo amigo suyo, y cuyos papeles, de algún modo, no puedo revelar más, pues se van a ir intercambiando. Se intercambian. Bueno, tengo que decir una cosa, que esta obra, ya Raúl, mi amigo y editor, dijo que, hombre, yo creo que le corresponde en este momento que vuelva a salir a la luz. Lo cierto es que la he presentado en el 5º encuentro de autores, con traductores en Madrid ahora, y era traductora al portugués. Digo, bueno, Sueños de Identidad va a ser la elegida, ¿no? Pues me llevé la sorpresa, porque dice, sí, nos interesa mucho Sueños de Identidad por tal y tal, pero la obra que nos está llegando al alma es La tierra movida bajo los pies, precisamente. Porque además eran, claro, lo que pasa es que si Sueños de Identidad era difícil, de llevar, es que La tierra movida bajo los pies, a los pocos que pude llevar del mundo del teatro, es que, bueno, ni discusión, lárgate por ahí, porque no estamos locos ni vamos a arriesgar más de lo arriesgable. Y no sé, porque, bueno, estoy mirando la chuleta a ver si me dejo algo, pero no creo que tenga mucho más que decir, pero sí quiero tener un recuerdo, teniendo en cuenta que lo que estamos diciendo. Y es que esta presentación, aunque en el libro no, pero me gustaría dedicársela a todas las víctimas del terrorismo. Ya sé que se han hecho muchas dedicatorias, pero digo absolutamente a todos. Sin embargo, yo quisiera dedicárselo a las víctimas silentes, a las víctimas incruentas, ¿no? A todos aquellos exiliados, que estos sí lo han sido y no otros que están diciendo por ahí que no lo son. Entonces me gustaría, vamos, entre otras cosas, a mi propio padre, que ya falleció, ¿no? Porque se ocurrió mucho de esto a tantos, ¿no? Que no solamente se tuvieron que ir, sino que su exilio, su retorno de ese exilio, pues la mayoría de las veces fue en Caja de Pino, nada más. Y esto es lo que ha sido. Sin embargo, ya digo que me pongo así, y efectivamente todo esto aparece en estas dos comedias mías. Sí, pero son comedias.
crueles, eso sí, pero son comedias. Y nada más, muchas gracias por en un día tan difícil estar aquí arropando esta presentación. Gracias. Cualquier pregunta, cualquier aclaración que queráis hacer.